Queridos hermanos, en esta ocasión la primera lectura nos presenta a Jeroboam, el sucesor del rey Salomón, que como habíamos visto el día de ayer, fue hecho rey en vistas a que el hijo legítimo de Salomón realmente no supo conducir al pueblo de Israel, llevando una vida superficial, una vida completamente dispersa y desordenada, terminó por sucumbir ante el reino, y ahora es Jeroboam quien queda rey de Israel. Pero lamentablemente este rey tampoco supo ser digno de llevar adelante el reino bajo la mirada de Dios. Y por este motivo va a provocar no solamente una división, sino un alejamiento del pueblo de Dios. Comienza a introducir una especie de sincretismo, de mezcla de religiones, de creencias, de dioses, y esto es lo que va a provocar, como dice la lectura, la ira de Dios. Causó la destrucción y el exterminio de la dinastía. Así que, ¿qué es lo que podemos aprender de esta primera lectura? Sin duda alguna, nosotros podemos estar siguiendo a Dios nuestro Señor, pero hay que seguirlo según Él nos vaya marcando el camino, el ritmo, los tiempos, y no según nosotros, porque podemos equivocarnos. ¿Cuántas veces se escucha decir que sí, creo en Dios, pero no creo en la iglesia? Creo en Jesucristo, pero no estoy cerca de los sacramentos. Creo en el Hijo de Dios, pero yo no estoy en esa cercanía e intimidad por medio de la oración, del cumplimiento de los mandamientos y tampoco con las obras de misericordia. Allí hay una especie de contradicción entre lo que vivo y lo que creo, entre lo que quiero creer y lo que quiero vivir. Y tenemos que tener esa coherencia de vida entre lo que el Señor nos ha predicado y lo que nos ha enseñado a vivir y nuestra propia vida, nuestra propia creencia. Seguir creyendo, como en otros casos sucede, en Dios, en la Virgen, en los santos, pero al mismo tiempo mezclándolo con ese sincretismo de curanderismo, brujería o prácticas orientales que tienen esa connotación de una especie de panteísmo y un exacerbado, llamémoslo narcisismo espiritual, donde me miro demasiado a mí mismo, mi propia paz, mi propio yo, pero sin ninguna relación íntima con el Creador, con que es Dios Padre. Y en este sentido, prácticas como el yoga, como el reiki y como otras denominaciones muy modernas que nos están realmente separando del verdadero evangelio de Jesucristo. Más de alguno pudiera pensar que esto es rigidez, que esto es una especie de polarización. Y no, más bien es el evangelio real, verdadero que Jesucristo nuestro Señor nos enseñó a vivir. Hoy, por ejemplo, el Evangelio nos habla de cómo Jesucristo, viendo a la gente, teniendo compasión de la gente que tenía hambre porque lo estaba siguiendo ya hacía 3 días, les dio de comer. No tenemos que buscar el alimento espiritual en otras cosas que no sea el Señor y sobre todo de manera especial en su palabra, en la Eucaristía. Es ahí donde el Señor nos alimenta. Es ahí donde el Señor nos nutre el alma y nos da la fortaleza para seguir caminando este camino de la vida cristiana. Cristo nuestro Señor sabe perfectamente que estando en este mundo podemos tener esa tentación de contagiar nuestra fe con otro tipo de creencias, con otra especie de prácticas religiosas, muchas de ellas, pero contrarias al Espíritu de Cristo. Necesitamos, pues, dejar que Jesucristo sea el que nos alimente, como Él sabe que nuestra alma lo necesita, a través, como dije, de su palabra, teniendo ese contacto asiduo con el Evangelio, con las páginas de la vida de Cristo, teniendo también esa continua recepción de la Santa Eucaristía, donde el alma se nutre, donde puedo tener esa intimidad con el Señor y la fortaleza para poder llevar a cabo su voluntad. Teniendo ese contacto también, cercanía con la Santa Madre Iglesia.
Allí, por medio de los otros sacramentos, la confesión, el matrimonio y la misma vida en comunidad, porque hay que recordar que la fe se vive no de manera individualista, sino en comunidad, con mis demás hermanos, donde tengo que ejercitarme en una vida de práctica de las obras de misericordia, enseñando, corrigiendo, dejándome ayudar, dejándome guiar y no queriendo yo llevar una vida intimista con Dios, pensando que estoy haciendo su voluntad cuando estoy llevando una vida paralela, espiritual, a la que el Señor me va pidiendo. Pidámosle pues al Señor que también tenga compasión de nuestra alma, que está necesitada de Él, que necesita nutrirse de lo que Él nos sabe dar para alimentar nuestra alma y para poder seguir esos pasos que Él nos va pidiendo que demos en la vida espiritual, en el camino de santidad. Que así sea.